Hola a todos, mis queridos exploradores de lo insólito y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy nos adentramos en un misterio que ha estado dando vueltas, alimentando teorías y, sinceramente, poniendo a prueba la imaginación de muchísimos fans. Hablo de ese enigmático anillo de Kan. ¿Suena intrigante? Créanme, lo es. Algo que ha surgido en el mundo del entretenimiento y que ha hecho que todos, absolutamente todos, nos detengamos un segundo y pensemos, ¿qué demonios significa este anillo? ¿Cuál es su secreto? Si les gusta desentrañar enigmas, sumergirse en historias que dejan preguntas en el aire, y sobre todo, si disfrutan de un buen misterio, este vídeo es para ustedes. Y por cierto, si todavía no son parte de nuestra comunidad de curiosos, los invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. El anillo de Kan no es un accesorio cualquiera que de repente apareció en una serie o película. No, señores, esto es algo que ha logrado el nivel de un fenómeno. Ha trascendido la pantalla y se ha convertido en un tema de conversación obligado, un símbolo, bueno, todavía no sabemos exactamente qué, y esa es la magia. Para quienes aún no estén del todo familiarizados, la aparición de este anillo se remonta a un contexto específico, algo que se volvió viral y que, de inmediato, generó una ola de especulaciones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las interpretaciones son tan variadas como personas hay en el mundo. Algunos creen que es una pista directa, un código secreto, una especie de llave para entender un aspecto crucial de la trama. Otros, más escépticos o quizás más pragmáticos, lo ven como un detalle de producción, algo que simplemente encajaba visualmente o que tenía un significado simbólico dentro de la narrativa que lamentablemente no todos captaron. Pero vayamos al grano. ¿De dónde nace este anillo de Kan? Sin entrar en spoilers masivos, les diré que su origen está ligado a un personaje que por sí solo, ya despierta muchas pasiones. Este personaje luce este anillo, y no es un detalle que pase desapercibido. Es un anillo que a simple vista podría parecer sencillo, tal vez un poco anticuado, o incluso minimalista, dependiendo de quién lo mire. Pero es precisamente esa simplicidad lo que lo hace tan llamativo, porque la atención se centra en su presencia, en el hecho de que está ahí, en ese dedo, en ese personaje, en ese momento. Y cuando algo llama tanto la atención en un medio visual tan potente como el cine o la televisión, no es casualidad. Siempre hay una razón, una intención detrás. Los fans, con su increíble capacidad para analizar hasta el último fotograma, empezaron a notar este anillo. Y una vez que se nota, ya no se puede ignorar. La pregunta inevitable surge, ¿qué significa? Las teorías han brotado como hongos después de la lluvia. Algunas se centran en la historia del personaje, sugiriendo que el anillo es una herencia, un amuleto protector, o incluso una marca de un pacto o una promesa antigua. Imaginen un objeto que lleva consigo el peso de la historia, que conecta al personaje con su pasado, con sus raíces, con algo mucho más grande que él mismo. Es un concepto fascinante, ¿no creen? Otras teorías van más allá, adentrándose en lo esotérico o lo místico. Se habla de símbolos ocultos en el diseño del anillo, de energías que podría potenciar, o de su conexión con fuerzas sobrenaturales. En este mundo de ficción donde todo es posible, donde la magia y lo inexplicable a menudo se entrelazan con la realidad, no es descabellado pensar que un objeto tan prominente pueda tener poderes latentes. Piensen en anillos mágicos de leyendas antiguas, objetos que otorgan habilidades extraordinarias o que tienen un propósito cósmico. El anillo de Kan podría ser una versión moderna de ese arquetipo. Y luego están las interpretaciones más relacionadas con la trama en sí. ¿Podría ser una especie de llave? Una llave no necesariamente literal, sino una que desbloquea información, una que revela una verdad oculta, o incluso que abre un portal a otra dimensión, o a un plano de existencia diferente. En este tipo de narrativas donde los secretos y los giros argumentales son el pan de cada día, un objeto aparentemente inocente puede ser la pieza clave que lo cambia todo. Quizás el anillo sea un dispositivo de rastreo, una forma de comunicación secreta, o incluso un detonante para un evento crucial en la historia. La belleza de este misterio, y lo que lo hace tan adictivo para los fans, es la falta de una respuesta oficial y definitiva. Los creadores de la obra, intencionalmente o no, han dejado un espacio en blanco para la imaginación colectiva. Y ahí es donde los fans brillan. Se forman grupos en redes sociales, foros de discusión,
hilos interminables en plataformas como Reddit. Cada detalle es examinado, cada plano donde aparece el anillo es analizado bajo un microscopio digital. Se buscan patrones, se comparan imágenes, se recurre a simbolismos universales para tratar de descifrar el mensaje oculto. Algunos fans más dedicados han investigado la historia de los anillos en diferentes culturas, buscando resonancias y paralelismos. Han estudiado la iconografía, la mitología, la alquimia, todo en busca de una pista. Y lo más fascinante es ver cómo estas diferentes investigaciones convergen, o a veces divergen, creando un mosaico de posibilidades que solo aumenta el enigma. Es como si el propio anillo estuviera contando una historia a través de las teorías que genera. Por ejemplo, algunos han rastreado la posible influencia de anillos de poder en mitologías antiguas, como el anillo único de Tolkien, o los anillos de los dioses en diversas leyendas. Otros se han sumergido en el simbolismo del círculo en sí mismo, la eternidad, la unión, la totalidad. Se debate si el metal del que está hecho, si tiene alguna inscripción apenas visible, o incluso la forma en que la luz incide sobre él, podría ser relevante. Cada pequeño detalle es diseccionado con una precisión forense digna de los mejores detectives. Pero no podemos olvidar el impacto que esto tiene en la experiencia del espectador. Cuando un detalle tan pequeño puede generar tanto debate y tanta especulación, significa que la obra ha logrado algo extraordinario, ha cautivado a su audiencia a un nivel profundo. Los fans no solo ven la serie o la película, la viven. Se convierten en detectives, en analistas, en parte activa de la narrativa. El anillo de Khan se convierte en un personaje más, un personaje silencioso pero omnipresente, que invita a la reflexión y al descubrimiento. Esta participación activa transforma la experiencia pasiva de ver contenido en una experiencia interactiva, donde la audiencia crea el significado. Las plataformas de redes sociales se convierten en improvisados cuarteles generales donde se comparten teorías, se desmantelan argumentos y se construyen nuevas hipótesis. Es un fenómeno social alimentado por la curiosidad y el deseo de desentrañar un enigma compartido. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando, pero, ¿hay alguna pista real? ¿Algo que nos acerque a la verdad? Y aquí es donde la cosa se pone delicada, porque lo misterioso reside precisamente en esa ambigüedad. Sin embargo, no todo es pura especulación. Hay indicios, hay momentos clave donde el anillo tiene un protagonismo especial, donde el personaje interactúa con él de una manera que sugiere una importancia más allá de lo estético. Podría ser un gesto particular, una mirada, un momento de introspección mientras el foco recae en su mano. Estos son los fragmentos de información que los fans más agudos recogen y utilizan como cimientos para sus teorías. Piensen en esos primeros planos, esas tomas que parecen detenerse un instante de más en el dedo del personaje, o en la forma en que el personaje se toca el anillo en momentos de tensión o reflexión. Estos son los easter eggs visuales que los creadores dejan deliberadamente para que la audiencia más atenta los recoja. Pensemos en la posibilidad de que el anillo sea un elemento de caracterización. Que revele algo sobre la personalidad del personaje, sobre sus valores, sobre sus motivaciones internas. Quizás es un símbolo de lealtad, de poder, de una elección que ha tomado. O tal vez sea algo que el personaje usa para recordarse algo a sí mismo, un ancla en medio del caos. En la construcción de personajes complejos cada detalle cuenta, y un anillo puede decir mucho sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Si el personaje es conocido por su prudencia, un anillo sobrio podría indicar su naturaleza metódica. Si por el contrario se trata de alguien impulsivo, un anillo ostentoso podría revelar un deseo de atención o de afirmación. El material, la presencia de gemas o su estado de conservación pueden añadir capas de significado a la psique del personaje. Otra vía de interpretación podría ser la de un hilo conductor dentro de la saga o la franquicia. Si este anillo aparece en diferentes momentos, o en diferentes personajes relacionados, podría estar señalando una conexión subyacente, un destino compartido, o una profecía que une a varios individuos. En las historias épicas, los símbolos recurrentes suelen tener un significado profundo y anticipatorio. Imaginemos que el anillo aparece en posesión de diferentes personajes a lo largo de la historia, sugiriendo que pertenece a una línea de sangre, a una sociedad secreta, o que es un objeto que cambia de manos a medida que la trama avanza. Esto le daría una dimensión aún mayor, convirtiéndolo en un elemento dinámico dentro de la narrativa. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, los creadores a menudo juegan con estas ambigüedades. A veces el misterio es el objetivo.
Quieren que el público piense, que teorice, que se involucre. Y El Anillo de Khan ha sido un éxito rotundo en ese sentido. Ha logrado generar esa chispa de intriga que mantiene a los fans expectantes, comentando y volviendo a ver las escenas una y otra vez. Los creadores saben que la especulación puede ser tan poderosa como la revelación, y a veces incluso más duradera. La duda y la anticipación son herramientas narrativas que mantienen a la audiencia enganchada, deseosa de la próxima pista o de la eventual conclusión. Pero, ¿cuál es el veredicto final? ¿Cuál es el secreto del Anillo de Khan? La verdad es que hasta que los creadores decidan desvelarlo, o hasta que una teoría se imponga de manera contundente y aceptada por la mayoría, el anillo seguirá siendo un enigma fascinante. Y esa es, quizás, su mayor cualidad. Nos invita a ser parte de la historia, a cuestionar, a imaginar. Nos recuerda que a veces, los misterios más cautivadores son aquellos que nos dejan pensando, aquellos que nos impulsan a buscar nuestras propias respuestas. La ambigüedad controlada permite que cada fan proyecte sus propias interpretaciones y deseos sobre el objeto, haciéndolo personal y significativo de maneras diversas. Es la naturaleza misma de los buenos misterios, invitar a la participación activa del público. Ha sido un viaje increíble sumergirnos en las profundidades del misterio del Anillo de Khan. Hemos explorado las diversas teorías, las pistas sutiles y el impacto que este pequeño objeto ha tenido en la comunidad de fans. Es la prueba fehaciente de que en el vasto universo del entretenimiento, los detalles más pequeños pueden desencadenar las conversaciones más grandes y las especulaciones más apasionantes. Desde su posible origen histórico o mitológico, pasando por sus implicaciones esotéricas o místicas, hasta su función como herramienta narrativa dentro de la trama, el Anillo de Khan ha demostrado ser mucho más que un simple accesorio. Ha encendido la chispa de la imaginación colectiva, demostrando el poder de un misterio bien planteado para unir a una comunidad y mantener viva la llama de la curiosidad. Y ahora, mis queridos amigos, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa el Anillo de Khan? ¿Son más de la teoría del amuleto, de la llave, o de un simple detalle de producción? ¿Tienen alguna teoría innovadora que aún no haya sido discutida? ¿Han notado algún detalle que nosotros hayamos pasado por alto? Déjenme sus teorías más locas y sus reflexiones más profundas en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus ideas y debatir con ustedes. Cada comentario es una pequeña pieza más en este gran rompecabezas. Y si disfrutaron de este viaje por el misterio tanto como yo, no olviden regalarle un buen me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y nos motiva a seguir explorando los rincones más intrigantes del entretenimiento. Compartan este vídeo con sus amigos que también aman los enigmas, con esos colegas de misterio con los que disfrutan teorizando hasta altas horas de la madrugada. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas exploraciones. Tenemos muchas más aventuras insólitas esperándonos. Gracias por estar aquí, por su energía, su pasión y su infinita curiosidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sigan desentrañando misterios.